A ver, entonces vamos a empezar con una comparativa entre el círculo y la elipse. En el círculo, o la ecuación del círculo, está definida como el círculo unitario x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, o para un círculo genérico sería x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. Teorema de Pitágoras para todos los ángulos que pueden haber, ¿no? En el caso de la elipse se define, la ecuación de la elipse la defino como x cuadrada sobre a más y cuadrada sobre b es igual a 1, donde a y b corresponden a los ejes de la elipse. En el caso de la elipse que dibujé acá, esto sería a y esto sería b. Como tal, no existe una elipse unitaria porque las elipses están dominadas por esos dos ejes que están ahí. Entonces, una elipse la puedo ver como la deformación de un círculo que está ubicado acá. Si uno de los ejes lo hago más grande que el otro, entonces el círculo pierde esa simetría, o sea, ya no todos los puntos están a una misma distancia y por lo tanto se empieza a ver deformada. Entonces la elipse puede verse así o puede verse alargada, ¿no? Una forma de decir que una elipse es unitaria, entre comillas, es decir que el valor de b es igual a 1 y entonces la ecuación me queda como x cuadrada sobre a más y cuadrada es igual a 1. En ese caso, la elipse que tengo acá está acotada en el eje de las x desde menos a hasta a, y en el caso de las y de menos 1 hasta 1, como está ahí. ¿De acuerdo? Ahora, existen para las elipses dos puntos que se llaman los puntos focales, que están ubicados acá y acá, y los puntos focales son esos puntos en los cuales las distancias, o respecto a esos puntos, la distancia que yo tengo de ese punto a cualquier otro punto de la elipse, a este le voy a llamar C minúscula, la sumatoria de las dos distancias R1 y R2 es la misma para todos los puntos de la elipse. Entonces, si eso es cierto, y esa es la forma en la cual se puede dibujar una elipse, yo pongo dos puntos, pongo una línea y entonces trazo lo que está unido por esos dos puntos, que así es como se forma una elipse del jardinero. En ese caso, cuando yo estoy en este punto que está acá, la distancia de aquí para acá y la distancia, lo pongo abajo, la distancia de aquí para acá y la distancia de aquí para acá tiene que ser esa distancia constante. Perdón, deje poner la ecuación acá. Las distancias R1 más R2 es igual a una constante o una C mayúscula y por lo tanto esta distancia constante es igual a 2 veces A, tomando en cuenta esta distancia que está acá. Desde aquí hasta acá, de aquí a acá tengo A, de aquí a acá tengo C más A y de aquí a acá tengo C menos A, eso forma 2A. Entonces, la distancia respecto a este eje, la distancia que tiene todos los puntos respecto a los puntos focales es 2A. ¿Sale? Entonces, la elipse, o las elipses, porque hay varias elipses, a diferencia del círculo que solamente hay un círculo unitario, en las elipses puedo modificar el valor o la forma de la elipse. Y todo depende de la relación que existe entre la distancia C y el valor de A. Puedo hacer la elipse muy alargada, significa que los puntos focales de la elipse están muy separados, o puedo llegar al caso en el cual los puntos focales de la elipse, estos Cs, se encuentran los dos en el origen de la elipse y por lo tanto la elipse se convierte en el círculo unitario. Entonces, para la elipse existe una medida que se llama la medida de la excentricidad de la elipse. Y la excentricidad de la elipse, que le llaman E o le llaman K, o en el caso que vamos a usar nosotros le llaman tau, es igual a la distancia del punto focal entre el valor de A.
Si yo me paro, ahora voy a dibujar, voy a borrar tantito el círculo unitario, te lo recupero. Dibujando la elipse acá. Estos puntos focales que están ubicados acá, acá. El origen está ubicado aquí. Entonces, de aquí para acá tengo C, de aquí para acá tengo menos C. De aquí para acá, o el punto de arriba, esta distancia que está ubicada acá mide B. Y puedo formar un triángulo, dos triángulos rectángulos que están formados por este punto que está aquí y este punto que está acá. Entonces, este es A, este es A, y la sumatoria de los dos forman el 2A, que es común para todas las elipses. Por lo tanto, puedo definir también a la excentricidad, o mejor dicho, voy a definir a este triángulo rectángulo o A como A cuadrada es igual, lo defino primero con el teorema de Pitágoras normal, que es A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, tomando en cuenta este triángulo rectángulo, y entonces C cuadrada es igual a cuadrada menos B cuadrada. Tomando esta definición de C cuadrada, ahora lo sustituyo en la ecuación de la excentricidad, y entonces la excentricidad de la elipse E la puedo ver como la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada sobre A, y esto es lo mismo que la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada sobre A cuadrada. A cuadrada sobre A cuadrada se van, y entonces esto es igual a 1 menos B cuadrada entre A cuadrada. Y así tengo la excentricidad, coma K, coma tau, son los tres nombres con los cuales puedo definir a la excentricidad, definida solamente en las variables que gobiernan a la ecuación de la elipse, que son los valores de los semiejes. Cuando la elipse, o cuando para la elipse estoy considerando el valor del semieje en B como 1, entonces esto se convierte en la raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre A cuadrada. Y esa es la medida de la excentricidad de la elipse. Para una elipse que tiene el valor del semieje menor igual a 1. Entonces, con este valor de elipse y con lo que había dicho hace rato, puedo decir que si la excentricidad es igual a 0, entonces eso es un círculo. Esto es un círculo. Y si la excentricidad tiende al infinito, entonces la elipse se convierte en una línea. Mientras, de acuerdo a esta ecuación, mientras más largo sea el valor de, o mientras más grande sea el valor de A, este término que está acá va a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y lo que le va a pasar a una elipse es que va a empezó como un círculo, con A igual a 0, y conforme A va creciendo, perdón, con A igual a 1, y conforme va creciendo, entonces la elipse empieza a hacer esto, hacia arriba, hacia abajo, o hacer esto, y entonces la elipse empieza a deformarse más y más y más y más, conforme el valor de la excentricidad, que le llamo o E, o K, o tau, se va a empezar a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, y digo que se convierte en una línea, aunque no es tal cual una línea, porque en el infinito el eje mayor es muchísimo más grande que el eje menor, y por lo tanto se ve desde el punto de vista externo como una línea, ¿no? O como una superelipse que tiene unas dimensiones infinitas.
Entonces, regresando a la comparativa que tenía del círculo con la elipse, existen las funciones trigonométricas que gobiernan sobre el círculo, como son el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y demás funciones trigonométricas que están relacionadas entre los valores que logro de ese triángulo de Pitágoras o esa relación pitagórica que tengo en el círculo. Y ahí es importante saber que, a diferencia del círculo, el radio de una elipse, o sea, la distancia del origen hacia cualquier punto de la elipse, ya no es constante, sino que va cambiando en función del ángulo. A diferencia del círculo, todos los puntos en el círculo, todos los puntos del círculo son equidistantes al centro del círculo. En la elipse no es así. Aquí tengo un valor de A, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Aquí tengo un valor de 1, entonces el radio de la elipse va moviéndose desde A. Si yo graficara una cosa que se llama el ángulo y lo grafico con el ángulo 0, empiezo en A, que ya dijimos que tiene que ser mayor a 1 para que la elipse esté acostada, y va a bajar hasta llegar a 1, que es este punto, y luego va a volver a subir, va a volver a bajar, va a volver a subir y va a volver a bajar. Y esta es la función del radio que depende de θ. En el caso del círculo, esa función de radio que depende de θ es una constante, que vale 1. El radio que depende de θ es ese que está ahí. Porque todos los puntos del círculo son equidistantes hacia el centro o el origen del plano, ¿no? Entonces, para el círculo, defino 3 funciones trigonométricas básicas. El seno de θ, el coseno de θ y la tangente de θ. De hecho, nada más voy a definir esos dos, seno y coseno, porque la tangente es derivada de los otros dos. Entonces, seno, esto es x, esto es y. Seno es la proyección que tengo, esto es θ, la proyección que tengo de este vector sobre el eje x, esto es el seno, y el coseno, esto de acá, es el seno de θ, y esto de aquí para acá es el coseno de θ. Entonces el seno de θ es igual a y el coseno de θ es igual a x. La misma idea que tengo del seno y el coseno los traslado ahora a la elipse, y con la elipse debo ser cuidadoso porque no solo ese valor de seno y coseno dependen ahora, a diferencia del círculo, dependen de dos factores. Dependen tanto del ángulo como dependen también de la excentricidad de la elipse. Si yo tengo una elipse muy larga, entonces el valor de seno y coseno van a cambiar en función de esa excentricidad. Están ahí, pero los valores de seno y coseno están acotados justamente por los parámetros de la elipse. Entonces déjenme redibujar mi elipse acá. Entonces, para un punto cualquiera que está acá, o para este sería el ángulo, vuelvo a definir que este y este son lo similar al coseno, lo similar al seno, pero en el caso de la elipse esas funciones se llaman Sn y dependen de dos parámetros. Una función u que depende del ángulo, pero no es exactamente el ángulo, coma la excentricidad de la elipse. Y defino también el coseno, que es otra vez una cosa que se parece al ángulo, coma la excentricidad. Y a diferencia del círculo, para la elipse existe una tercera función, que es la función del radio, que se llama dn, que depende otra vez de u y depende otra vez de k. Entonces, el seno, como ya sé que esto está acotado a 1, esto está acotado a A, esto está acotado a menos A, esto está acotado a menos 1, el seno lo voy a poner como simplemente el valor de la proyección de este punto sobre y. El coseno lo voy a poner como el valor de la proyección, que es x, que es lo que se proyecta sobre esto sería Cn,
esto es Sn, pero para normalizarlo lo divido entre el valor del eje, que es A. Y la última función, la función que no existe para el círculo, es igual a el radio, o sea, esta medida que tengo de aquí hasta acá es el radio, y lo divido entre A. Digo que no es exactamente el ángulo por una situación particular. Lo que yo mido con el ángulo, o en el caso del círculo, el ángulo de un círculo hace referencia a la longitud de arco que logro con el ángulo. Por ejemplo, un radián es el ángulo que logro de tal manera que de aquí hasta acá, esta longitud de acá para acá es el radio. Y entonces, en un semicírculo, desde aquí hasta acá, tengo pi r, la longitud de arco completo es pi r, y entonces en el caso del círculo unitario, la longitud de arco que tengo de aquí hasta acá es de pi. En el caso de la longitud de arco del círculo completo es 2pi, para el caso del círculo unitario. Por eso el perímetro es multiplicar 2 veces el radio por pi. La longitud de arco completo de eso es justamente lo que estoy definiendo acá. Ahora, en la elipse, yo no puedo, yo dependo tanto del ángulo como del módulo o como de la excentricidad para saber cuál es la longitud de arco, y como tal no puedo definirlo como lo definí para acá, porque en el círculo todos los radios son constantes. Entonces voy a definir a U no mediante U, sino mediante su derivada, para aproximar a algo que se parece a esto. Y entonces la diferencial de U es igual al radio por la diferencial del ángulo. A valores muy pequeños de ángulo, que es algo parecido al ángulo, estoy definiendo la longitud de arco que logro para esta elipse, depende de la diferencial del ángulo multiplicada por el radio. Y así puedo ir obteniendo la longitud de arco de la elipse, que está ahí. ¿Sale? Entonces, esta función seno y esta función seno están relacionadas, esta función seno y esta función coseno están relacionadas, y esta función de n no tiene relación con porque para el caso del círculo todo esto es 1, ¿no? Porque el valor de a sería 1 y el valor de r es 1, entonces pues no tiene sentido para el círculo esta función de n. Y tal cual existen propiedades trigonométricas para el círculo, existen propiedades o igualdades trigonométricas para el caso de la elipse. Y en el caso del círculo, las identidades trigonométricas que yo conozco, o las propiedades, las identidades trigonométricas que yo conozco es que es el coseno cuadrado, me voy a ahorrar ahorita el argumento, más el seno cuadrado es igual a 1. Caso del círculo. Eso mismo sucede en el caso de la elipse. El coseno elíptico cuadrado más el seno elíptico cuadrado son iguales a 1. Y lo puedo ver como la definición tal cual de la ecuación de la elipse. La elipse la defino como x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada es igual a 1. O sea, estoy teniendo esta relación trigonométrica. Y existe otra relación trigonométrica en el caso, bueno, no trigonométrica porque no es trigonometría realmente lo que estoy haciendo con esta, pero es a cuadrada de n cuadrada es igual a cuadrada coseno cuadrado más seno cuadrado, lo que estoy colocando ahí. ¿Sale? Entonces, estas son algunas de las propiedades o de las ecuaciones que tengo para el caso de la elipse. Y ya definí entonces todas estas funciones, y ya sé por qué necesito entonces para el cálculo del seno
esta es una función de dos variables, a diferencia del seno trígono, es decir, en el círculo, donde es función de una sola variable, pero porque la otra variable que está definida como k es constante y vale 0. Pero puedo ir de un lado para el otro, ¿no? Entonces, ahora me interesa saber qué fregados es esta u o esta diferencial de u que tengo acá. Entonces, déjenme borrar esta parte de acá. Para saber qué es esa u o cómo obtengo esa u, que está definida ahí, parto de saber que la tangente de teta, o sea, la tangente del ángulo, es igual a y entre x. Y la diferencial de la tangente de teta es igual a la diferencial de y entre la diferencial de x. La diferencial de la tangente de teta es la secante cuadrada de teta por de teta, y esto es igual a, déjame ponerlo así para verlo como una derivada. Entonces sería el de arriba, perdón, el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, o sea, x de y menos y de x sobre x cuadrada, y la secante de teta la defino como el radio entre la x, o sea, es el inverso del coseno de un ángulo. Entonces, dt o d teta, que es la que estoy colocando acá, sería igual a x de y menos y de x sobre el radio al cuadrado. Y la diferencial esa diferencial de teta está relacionada con la diferencial de u que tenía hace rato. Entonces, la diferencial de u es igual a x de y menos y de x sobre r cuadrado. Tomando en cuenta esta definición, entonces la secante es y entre x. ¿Dónde está? No, mejor no me hago más bolas con eso. Lo defino así como está. Y ahora la diferencial de la ecuación de la elipse, x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada, tiene que ser igual a 1. Derivando ambos términos de la ecuación sería, y aplicando regla de la cadena, de x de x sobre a cuadrada más y de y tiene que ser igual a 0. Tengo una duda rápida. Dime. ¿Te acuerdas que pusiste que du era igual a el radio por el delta de teta? Ajá. Y entonces no du, o sea, la que pusiste acá solo sería entre r. Sí, tienes toda la razón. Entonces, la diferencial de u de esta ecuación despejo el valor de dy para sustituirlo de x. Perdón, despejo el valor de dx para sustituirlo en la ecuación de arriba, y entonces du es igual a x de y menos y por menos y de y por a cuadrada
sobre X sobre R, y esto es igual a X cuadrada más Y cuadrada A cuadrada sobre XR, todo esto multiplicado por DY, y esto es igual a cuadrada de Y sobre XR. Otra propiedad que necesito, hasta aquí es una parte. Otra propiedad que necesito es la diferencial del seno respecto a U es igual a XR sobre A cuadrada diferencial de Y por la diferencial, perdón, xn por la diferencial de el seno. Sn de u, k, y la diferencial del seno xr sobre a cuadrada. La diferencial del seno es en realidad la diferencial del y sobre la diferencial de y, esta con esta se va, y entonces la diferencial del seno es igual a xr sobre a cuadrada, y de acuerdo a las definiciones que tenía del seno, esta es y, esta es coseno de u, k es igual a x sobre r, y de n de u, k es igual a r sobre a, esta sobre a, esta es r sobre a. Entonces, de acuerdo a la definición que tengo de estos dos de que están acá, x por r sobre a cuadrada sería este por este que está acá. Entonces, la derivada del seno respecto al ángulo va a ser igual a el coseno por esta función que se llama dn. Similar a lo que pasaba con la trigonometría, donde la derivada del seno es el coseno, entonces la derivada o Sn' es igual a Cn por dn. Similar a lo que pasa con el círculo. Como es similar a lo que pasa con el círculo, entonces por analogía yo puedo decir que la derivada del coseno es igual al menos seno por el dn, y la función que me hace falta ahorita es de n' es igual a menos k cuadrada por Sn por Cn. Ahorita contemplen esto como un dogma de fe, porque para llegar a estas ecuaciones tendría que hacer un análisis similar a lo que tenía hace rato. Entonces, tomando esta definición, la derivada del seno respecto a u, que es igual a Cn, voy a llegar a el valor de u que tenía hace rato. Voy a dejar esta parte de acá. Entonces ya sé que la derivada del seno respecto a u es igual a Cn de n. Además sé que Sn cuadrada más Cn cuadrada es igual a 1, y también sé que dn cuadrada es igual a 1 menos k cuadrada seno cuadrada.
la derivada de esto es el seno por el coseno, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 menos Sn cuadrada, tomando las identidades que tengo acá, por 1 menos k cuadrada Sn cuadrada. Tomando estas identidades. El coseno es, paso esto de este lado, va a ser 1 menos el seno, raíz cuadrada, y de n va a ser la raíz cuadrada de este término que está acá. Entonces, esto que está acá es la diferencial de Sn respecto a u, y para encontrar la diferencial de u, entonces este término lo pasa dividiendo, sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos Sn cuadrada por 1 menos k cuadrada Sn cuadrada por la diferencial del seno. Para obtener AU, lo que tengo que hacer es integrar ambos lados de la ecuación, y entonces el valor de esa cosa que es como un ángulo esa u es igual a la integral desde 0 hasta un valor teta de la diferencial, como lo he definido, es igual a la integral de la diferencial del seno entre 1 menos Sn cuadrada por 1 menos k Sn cuadrada raíz cuadrada. Sn cuadrada es y, Sn, perdón, es y, Sn cuadrada pues va a ser y cuadrada, entonces sustituyo por estos la diferencial de y, y esta ecuación se simplifica como la integral de la diferencial de teta entre la raíz cuadrada de 1 menos el seno de teta. Y esta integral va desde 0 hasta teta. Esta integral juega un papel es similar a lo que les había dicho hace rato respecto a la longitud de arco. Lo que estoy diciendo aquí es que en realidad el ángulo es como una longitud de arco, y lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo es estar integrando desde un ángulo 0 que está acá hasta este punto que está definido por el valor de teta, la integral que es esta. O sea, estoy haciendo una integración, o estoy calculando la integral o la longitud de arco de esta función que está acá, y esta parte es la diferencial que me faltaba para juntar teta con su longitud de arco que tenía. Suena enredado, y lo es, pero lo que me importa a mí ahorita, y lo que necesito saber para la descripción elíptica, es cuándo cumplo con un cuarto de vuelta de esta posición. Voy a graficar ahorita el seno para entender lo que estoy diciendo. Si yo grafico, y suponiendo este cambio que está acá, si yo grafico el seno Sn, y ahorita lo pongo en función de teta, no lo pongo en función de estas variables raras, sino me quedo con un módulo fijo, o con una excentricidad fija, y una cambio de teta constante. Entonces el seno empieza en 0 como tal, y va a subir hasta llegar al valor de 1 que está ahí, pero no sube como sube
usualmente el seno en el círculo, sino va a tener una subida que depende de la excentricidad. Y si la excentricidad es muy grande, entonces la forma del seno va a parecerse a algo así. Si la excentricidad es muy grande, entonces va a tardar mucho en alcanzar el valor y luego va a empezar a bajar y bajar y bajar y bajar y va a estar así. Si la excentricidad de la elipse es pequeña o cercana al círculo, de hecho si es cero, lo que tengo es un círculo o el seno completo que está ahí. Lo que busco acá es que este punto que está acá, sucede cuando el ángulo tiene un valor de pi medios, y a esa se le conoce como el valor de una función de un cuarto de una función elíptica completa. O sea, ese valor cuando sustituyo el valor de teta por 0 a pi medios de teta sobre raíz cuadrada de 1 menos el seno de teta, ese es igual a una x o k, depende del libro que lean, le llaman x o le llaman k, y ese valor es la longitud de arco que tiene la elipse en un cuarto de vuelta. Entonces, esta función elíptica o esta función seno rara que tengo acá es periódica completamente, porque yo empiezo a moverme así, el valor del seno, me muevo así, y entonces el valor del seno, aquí sucede, si este es el punto, aquí sucede un valor x mayúscula, aquí sucede un valor 2x mayúscula, y si sigo, entonces aquí tengo 3x y aquí tengo 4x. Y esto no es teta, sino es el valor de u, la longitud de arco que tengo ahí. Entonces, la función seno es una función periódica con periodicidad de longitud de arco igual a 4 veces esta. Esta es una elíptica completa. Les dije que necesitábamos un porque vaya que sí, ¿no? Ya que estoy graficando esto, déjame hacer la gráfica decente de las funciones que tengo acá, ¿no? De esas tres funciones que son seno, coseno y dn. En términos, esas tres funciones, están definidas en términos justamente de esta x, porque para las tres funciones estos van a ser múltiplos de su periodicidad. Tengo una elipse. Hasta a, aquí llega 1, aquí llega hasta menos a, aquí llega hasta menos 1, punto cualquiera. En realidad no es el ángulo lo que mido, sino lo que mido esta parte de aquí hasta acá, esto es u. Eso es lo que estoy midiendo con u, la longitud de arco que tengo de la elipse. Entonces, la gráfica respecto a u, un cuarto de vuelta significa un valor de integral completa de elipse. Entonces, ese cuarto de vuelta sucede acá, que le llamé x, ese cuarto de vuelta sucede acá, 2x, 3x y 4x. Y nada más con estos cuatro valores ya puedo definir toda la forma de las tres funciones, ¿no? Entonces,
Primero grafico a Sn. Sn empieza en 0, como un seno, y dependiendo del valor de A, aquí voy a llegar a 1, aquí voy a llegar a menos 1, son los topes que tengo para la función. Dependiendo del valor de A, la función seno puede parecer esto, para una excentricidad muy pequeña, casi 0, o puede parecer esto para una excentricidad muy grande. Esta es con K casi 0 y esta es con K casi 1 y esto es Sn. Ahora, Cn. Como la definí, a Cn, Cn de U, K, la definí como X entre A, entonces, porque está acotada hasta acá, hasta A, es que también está acotada entre menos 1 y 1 la función coseno elíptico. Y es similar a lo que le sucede a las funciones trigonométricas. Cuando la longitud de arco, esto es longitud de arco, cuando la longitud de arco es 0, entonces estoy acostado sobre este eje y por lo tanto el coseno empieza en 1. Conforme voy aumentando la longitud de arco, va a llegar al coseno llegar a 0. Y después el coseno elíptico va a volver a llegar a menos 1. Similar a lo que le pasa al coseno normal. Pasa por aquí y va a regresar acá. Pero dada la forma de la elipse, si el valor de la excentricidad es 0, entonces tengo simplemente el coseno normal, ¿no? Va así y va así. Con un coseno o con una excentricidad muy grande, esta forma va a parecerse a una señal triangular. Por la forma de la elipse. Y entonces esto es Cn. Esto es con K aproximadamente 0 y esto es con K cercano a 1. Y finalmente me falta la gráfica de Dn. Entonces, Dn se la voy a hacer más pequeña. Dn de U, K es igual a el valor del radio entre el valor de A. Otra vez, esto es longitud de arco y aquí tengo X, aquí tengo 2X, aquí tengo 3X, aquí tengo 4X. Entonces, como es el radio entre el valor de A, el valor de Dn comienza en 1, porque es este, está acá. ¿Sale? Entonces, como comienza en 1, parto de acá, y el valor de Dn más pequeño que voy a tener es cuando estoy ubicándolo en esta posición, que es 1 entre A. Estoy acá, paso para acá. ¿Sí? Luego paso para acá. Y esto es absoluto. Paso para acá. Y entonces la función de n va a estar acotada entre esta franja que está aquí, donde voy a tener 1, va a bajar hacia acá, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Y esto es dn de u, k. De hecho no es absoluto. El radio también tiene signo.
para estas funciones. Si está de este lado es negativo, si está de este lado es positivo, si está de este lado es positivo, negativo, negativo, positivo. Por eso los signos se compensan y siempre está en el lado positivo el valor de D. ¿De acuerdo? Así es como se ven las gráficas de estas tres funciones que están acá. Esta no existe, o esta sí existe para el círculo, pero es una constante. En la elipse esa forma ya cambia, que es la distancia que tengo respecto a la relación entre el radio y la cota de sobre X del círculo, pues es siempre la misma, ¿no? Y está así. Ahora me falta definir, y eso no nos va a ser definición, los valores de cuando el argumento de la función es un argumento complejo. Todos los valores de excentricidad, eso sí es una definición y no puede ser de otra manera. La excentricidad de una elipse está acotada entre 0 y 1. No puede tener un valor distinto de ese rango. Entonces déjenme borrar estas y de borrar estas defino esas cosas. Están bien. Entonces, K está acotado entre 0 y 1. No hay de otra. O K vale 0, bueno, está entre esos dos valores, ¿no? 0 y 1. El valor de la longitud del arco no está acotado, porque puede ser positivo de este lado, negativo de este lado. Y puede ser hasta el infinito, porque puedo darle muchas vueltas a la elipse y entonces lo que estoy haciendo es enredando sobre esta, ¿no? No está acotado por ninguna razón. El valor del ángulo, de la longitud de arco, también puede ser imaginario. Entonces, este pertenece a los reales. Y si en el caso de que pertenezca a los reales, en ese caso de que pertenezca a los reales, entonces los valores del seno y del coseno van a estar acotados entre menos 1 y 1. Y este también va a estar acotado entre menos 1 y 1, y el valor de Dn va a estar acotado entre 1 sobre A hasta 1. En el caso de que U sea real. Y no importa cuánto vale U, siempre y cuando sea real está acotado en esos valores. ¿Sale? Igual que como sucede en el caso de las funciones trigonométricas, si yo al coseno de x, en lugar de evaluarlo en x, lo evalúo en coseno de jx, se vuelve imaginario, entonces esto es el coseno hiperbólico de x. En el rango de los reales, el coseno está acotado. En el rango de los cosenos hiperbólicos, eso ya deja de estar acotado. Entonces el seno de IU, K es igual a J seno de U, K complemento. Ahorita vemos qué es ese K complemento. Coseno de U, K complemento. Seno va a ser de IU, K es igual a 1 entre coseno de U, K complemento y de n dn de IU, K es igual a I, no, es igual a dn dn de U, K entre Cn de U, K. ¿Sale? Esto tiene sentido, o va a tener sentido, sobre todo esta parte.
Cuando yo, como está acotado, como el seno está acotado entre -1 y 1, la función inversa del seno va a ser una función real, que está, que está cambiando, ¿no? Ahora, si yo pido, o si yo estoy pidiendo que haya un seno inverso de un valor que excede estos límites, ya no pertenece a los reales, que es este caso. Aquí, por ejemplo, el seno de i, u, como es seno entre coseno, y coseno puede ser 0, entonces es que esta parte puede crecer a más allá de 1 de la unidad, porque está dividido entre el coseno. Si me acerco a los puntos donde el coseno es 0, o sea, donde estoy en estos rangos que están por acá, la magnitud del seno de i o de j, el argumento, la longitud de arco, entonces esos valores van a crecer y mucho, como es el caso. Entonces la función inversa, por ejemplo, seno inverso de algo que sea mayor a 1, 3, k, esto va a estar representado en el dominio de los imaginarios o en el dominio de los complejos. Solamente en el dominio de los complejos es que puedo tener magnitudes que están por encima de 1 para la función inversa del seno. De otra forma, no puedo tenerlas. ¿Sale? Esa fue la no tan breve introducción a las funciones elípticas. ¿De acuerdo? Ya, puedo borrar todo esto. No sé por qué a Cauer, o no sé a quién se le haya ocurrido utilizar estas ecuaciones para meterlas en una función de filtro. Y para eso, entonces, el filtrado elíptico lo puedo ver como una combinación de los dos tipos de filtrado Chebyshev. Un sistema que tiene tanto polos como ceros, y como tiene polos y ceros, existe rizo en la parte superior y existe rizo en la parte inferior. O sea, tengo rizo en la banda de paso, tengo rizo en la banda de rechazo, porque existen ceros y existen polos, y la distribución de los polos va a ser de una forma, como en el caso de Chebyshev, inscritos en una elipse, y la presencia de polos y ceros en mi función de transferencia o en mi sistema va a hacer que las pendientes de corte que logro con los filtros elípticos sean muchísimo más grandes que las que logro con los otros tipos de filtros. O sea, aquí tengo AP, tengo omega P, omega S, AS, esto es lo que está prohibido, esto es lo que está prohibido, y el elíptico, igual que Chevy, va a ser o esto, y entonces el filtro elíptico tiene rizo en la banda de paso y tiene rizo en la banda de rechazo. Por esa distribución de polos y ceros que tengo, voy a tener polos por acá, ceros por acá, además van en pares conjugados. Como tengo polos y ceros, la pendiente que logro acá es como si tuviera una montañota y luego tengo un vallezote. Las pendientes que logro son pendientes muy grandes. O sea, con órdenes pequeños de un filtro elíptico
voy a lograr que las pendientes de corte sean mucho más grandes que las que logro con un filtrado tipo Chebyshev 1 o Chebyshev 2. Chebyshev 2 es un caso de un filtrado elíptico, porque tengo ceros, polos que están distribuidos muy cerquita, y tengo ceros que están distribuidos sobre el eje J omega. Pero la cercanía de polos y ceros de estas, si yo pongo, por ejemplo, acá un polo y aquí el cero, entonces la función va a empezar arriba, va a bajar, va a subir por la presencia de este polo y de repente, pum, va a ir hasta el menos infinito por la presencia de este cero. Por eso logro pendientes de corte mucho más pronunciadas que las que logro con los otros sistemas. En el caso de Chebyshev 2, las distancias que tengo de los polos a los ceros no son tan próximas, como en este caso, por acá y por acá, y por eso la pendiente de corte no es tan pronunciada como en el caso del filtro elíptico. Entonces, existen 4 condiciones. Bueno, voy a escribir cómo debe ser HS, perdón, H de omega. La magnitud cuadrada de H de omega la voy a definir como lo que he definido hasta ahorita. 1 entre 1 más un epsilon cuadrada por una función que le llamo Rn cuadrada, que es función de omega, es función de la omega de paso, es función de una cosa que le llamo epsilon p y otra cosa que es epsilon s. Y para fines prácticos, o sea, estas EPs y ESs están definidas en términos de la amplitud de paso y la amplitud de la banda de rechazo. Y tomando Chebys 1 y Chebys tipo 2, en Chebys tipo 1, esta E estaba asociada con la región de la banda de paso. Con Chebys 2, la epsilon que estaba asociada con la banda de rechazo. Entonces, para el filtrado elíptico existen dos términos epsilon, que son el epsilon de la banda de paso y el epsilon de la banda de rechazo, que se definen igual que se definieron para Chebyshev tipo 1 y 2. Epsilon p es igual a la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 veces a p menos 1. Y epsilon s es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 10 a la 0.1 a s menos 1. Y hay 4 términos que deben cumplir esta función que se llama Rn. Entonces, Rn de todos sus argumentos debe cumplir con 4 condiciones. 1. Rn cuadrada tiene que ser real. Esta que está acá. 2. Rn cuadrada debe tener rizo igual en banda de paso. 3. Rn cuadrada debe tener rizo igual en banda de rechazo. Y 4, algo que no hemos dicho, es debe satisfacer el teorema de filtrado.
Siempre hemos asumido que el teorema de filtrado se cumple, pero el teorema de filtrado es esto, que la magnitud cuadrada de j omega sea igual, esta magnitud cuadrada es igual a h de j omega por h de menos conjugada de j omega, y eso se logra haciendo h de j omega por h de menos j omega, o sea, la magnitud cuadrada es igual, la magnitud cuadrada es la multiplicación de la función con su conjugado, la función conjugada debe ser y evaluando en el conjugado de j omega, de tal manera que h de s por h de menos s logren hacer esto, que es lo de donde hemos partido todo el tiempo. ¿Por qué me interesa que pase eso? Porque si no es así, si los polos, lo que está diciendo este teorema del filtrado es que la magnitud cuadrada de una función es la multiplicación de los polos reflejados sobre el eje, no reflejados sobre j omega, sino reflejados sobre el eje. Y me importa que estén reflejados sobre el eje para lograr o para que la construcción del filtro analógico me quede únicamente con los polos que son estables. ¿Sale? Bueno, entonces esta R, que va a estar ahora descrita en función de las funciones trigonométricas elípticas, debe cumplir con todas esas propiedades, y estos son los valores de los rizos que voy a poner para esas propiedades. Déjenme borrar, y yo creo que lo que voy a decir ahorita ya va a ser el último que voy a decir en esta clase antes de que se les vuele la cabeza. Entonces, la función Rn, como tal, Rn cuadrada, se describe de esta manera. Similar a lo que le pasaba a Chebyshev. Chebyshev, la función Chebyshev Tn de omega o Tn de x es igual a dos cosas: el coseno de n arcocoseno de x cuando el valor absoluto de x es menor o igual que 1, y coseno hiperbólico de n arcocoseno hiperbólico de x cuando el valor absoluto de x es mayor o igual que 1. Así es como se define Chebyshev. Los polinomios de Chebyshev tienen finalmente esta forma que estoy diciendo acá. Entonces, dentro del argumento del coseno existe n por el inverso de la misma función, y dentro del coseno hiperbólico existe exactamente lo mismo. El coseno hiperbólico de n veces el arcocoseno hiperbólico de esto. Entonces, en los polinomios Chebyshev están combinadas tanto la función como su inversa de la propia función como argumento de esa. Eso es lo que voy a utilizar ahorita. Entonces, esta Rn que estoy definiendo, que es función de omega, omega p, omega s, epsilon p, epsilon s, es el seno elíptico, y el seno elíptico necesita dos argumentos. Uno es un factor que le llamo k por el seno inverso de omega en omega p, omega p entre omega s, más una constante q por un x1, epsilon p, epsilon s. Así de larga suena la ecuación, y es por eso que está muy enredado esto. Es el seno elíptico, y para la función exterior este es el valor de excentricidad, y dentro está un seno elíptico que depende de la frecuencia
y depende de otro valor de excentricidad. El valor de excentricidad interno, que es esta, depende de la diferencia de frecuencias. Y el valor de excentricidad externo, que es este, depende de la relación de las amplitudes que estoy teniendo. Por eso les decía que era importante saber en qué momento la función seno tiene valores mayores a 1. En el caso de que la frecuencia sea menor que la frecuencia de paso, esto es real. Pero en el caso en que la frecuencia sea mayor que la frecuencia de paso, esto se vuelve imaginario. Este x1, y déjenme ponerle ya nombres a las cosas. Epsilon P, voy a poner acá. Epsilon P, Epsilon S es igual a tau 1. Así lo voy a nombrar ahorita, que es el módulo o la excentricidad 1 que defino. Y el otro término que tengo es omega P entre omega S es igual a tau 2. X1 es el valor de longitud de arco para una elíptica completa de módulo tau 1 y x2 es el valor de la elíptica completa para tau 2. Entonces, con esas definiciones, la función Sn va a ser k de Sn-1 omega entre omega p, tau 2 más qx1, tau 1. K, este término K, es una función que depende del orden. K depende del orden. Q, que aunque ya lo estoy empezando a dudar, puede ser 0 para n par, para n impar, y 1 para n par. ¿Sale? Entonces, esta función Q, vamos a empezar a desmenuzarlo un poco todo esto que estoy diciendo. Si este x1 es un cuarto de vuelta para el módulo t1, entonces lo que hace este término que está acá es rotar un poco la elipse y agregarle un cuarto de vuelta. ¿Para qué? Pues para lograr lo que queremos hacer en el filtrado Chebyshev, que empiece en arriba cuando es impar y que empiece abajo cuando es par. Eso es lo que hace este término que estoy colocando acá. ¿Sale? x2 depende entonces de este término y va a ser una función elíptica, o voy a empezar a rotar sobre la elipse, cuando la longitud de arco, que es el resultado de la división de la frecuencia entre la frecuencia de paso, sea de la longitud de arco x2, que estoy definiendo acá. Y por último, quiero definir esos valores de K' o de excentricidad prima que había definido en las funciones trigonométricas.
Aquí le estoy poniendo tau y para seguir con esos valores de tau, entonces, si existe un tau complemento que es igual a la raíz cuadrada de 1 menos tau cuadrado. ¿Sale? Ese valor de K' que había obtenido para las funciones seno cuando el argumento era complejo, ese K' en esa ecuación se define como esto: 1 menos tau cuadrado. ¿Sale? Y yo creo que hoy le dejamos acá, porque ya son muchas cosas. Y apenas voy a empezar con el diseño del